Personas y personajes, héroes y villanos, próceres y anónimos, de todos se pueden contar grandes epopeyas, o lo que será simplemente una historia más. Hoy en Personas y Personajes nos encontramos a Alfonso Gabriel Capone, más conocido como Al Scarface Capone. Scarface por cara cortada, 3 cicatrices que cruzaban su rostro, un gángster como pocos de la década de 1920 y 1930 en épocas de la ley seca en Estados Unidos. Su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Era hijo de Gabriele y Teresina Capone, inmigrantes del sur italiano. Su padre, Gabriele, era un humilde barbero proveniente de Castellammare di Stabia, una ciudad situada a 24 kilómetros de Nápoles hacia el sur. Y su madre, Teresina Raiola, era una costurera. Tuvieron 8 hijos, además de Alfonso, y emigraron desde Italia a Nueva York en el año 1893. Al Capone abandonó la escuela primaria en 5º grado y ya tenía 14 años. De ahí directamente se fue a trabajar. Poco tiempo después de comenzar a trabajar, se convertiría en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Antonio Tony el Malo Torelli, que encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. En esa época fue llevado como camarero y guardaespaldas a un club nocturno de su jefe. Una noche Capone se emborrachó en ese club e insultó a una de las chicas que trabajaban allí, provocando así una pelea con el hermano de la chica, Frank Galuccio. Galuccio sacó una navaja y con ella le cortó 3 veces la cara a Capone. De ahí nació su famoso apodo de Scarface o cara cortada, ya que esos navajazos le dejaron 3 cicatrices muy importantes. Al día siguiente, Capone fue obligado por Yale a disculparse con Galuccio y dejó de ser el guardaespaldas del local. Tony el Malo Torelli le encomendó a Capone en 1920 hacerse cargo de su organización delictiva, que se basaba básicamente en la explotación del juego ilegal y el tráfico de alcohol. Al retirarse en 1925, Capone tomó definitivamente el mando. Asimismo, creó el Sindicato del Crimen con sus ayudantes Frank Nitti, Campagna, Guido Cicerone, Guschi Fischetti, Vicente, Enzo y Guido Fretes, y se convirtió en el rey de Lampa en la ciudad. Y a pesar de que su poder no fue mucho más allá de la ciudad de Chicago, su nombre generaba temor y respeto en los bajos fondos del país. Después de deshacerse de sus rivales, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a $100 millones. En un momento Capone fue perseguido por la agencia de prohibición. Eliot Ness y su equipo de intocables lo persiguieron día y noche. El agente del IRS, Frank Wilson, fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y evasión de impuestos por esos ingresos. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable el 17 de octubre en 5 de los 23 cargos y fue sentenciado a 11 años en una prisión federal. Al principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde ese centro y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. A mediados de los años 1930, Capone era uno de los presos más icónicos de la cárcel de Alcatraz. A la vez comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar que se contagió siendo joven.
Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión de Alcatraz y finalmente fue liberado el 16 de noviembre de 1939. Estaba arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada. Se retiró a su propiedad de Miami Beach, en Florida, donde se recluyó del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, 4 días después de cumplir 48 años, Capone sufrió un ACV hemorrágico y murió 4 días después. Fue enterrado en el cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. ¿Cuántas películas vimos de Al Capone, el rey de Lampa? Al Capone fue la persona y personaje de hoy.